Muy buenos días, don Iván. Muy buenos días y muchas gracias. Perspectivas de las universidades en este nuevo gobierno. Esta es la temática que nos reúne, para variar, porque ya esto tiene un largo tiempo. Bueno, ya hay 2 años de aplicación de la ley, entonces ya la realidad puede poner en evidencia cuáles son sus limitaciones, qué aspectos tendrían que ser objeto de revisión y de modificación. Pero veamos primero sus ventajas. ¿Qué las debe haber? Por supuesto que sí, ¿no? Hay algunas ventajas, pero el asunto de fondo es que la ley se ha inspirado en una idea que las universidades son un centro de irregularidades y de ilegalidades, y se ha creado un órgano fiscalizador, ¿no? Controlista, intervencionista, ya más allá de lo que puede ser. ¿Pero ha tenido alguna función positiva? Sí, ha servido de algo. Que sí, claro. Era necesario. No se puede decir. Porque estábamos en una situación, digamos, un poco extrema de liberalismo, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se crea esta situación en fin, reformar toda la parte de las universidades. Sí, por eso habría que perfeccionar, ¿no? Sí, mejor eso. Digamos, lo que me interesa es rescatar de usted, si nos puede decir que en efecto ha existido primero la aplicación para corregir algunas cosas que eran evidentes, pero en segundo lugar, si en efecto ha habido la disposición de aceptar cambios, y en tercer lugar, si también por parte de las autoridades aplicarse a decir, como toda norma humana, tiene que perfeccionarse por tales o cuales razones, pero no desaparecer con el sistema. No, porque el deseo de cambio es de la propia comunidad universitaria, no hay universidad que quiera permanecer estacionada. La universidad es una institución viva y consecuentemente siempre está dinámica, no está en movimiento. Hay deseo, lo que hay es un desencuentro en cuanto a la forma, a los medios que se han empleado a través de la ley para conseguir esos cambios, y se ha focalizado fundamentalmente en relevar a los gobiernos universitarios, y han pasado 2 años y las universidades nacionales están en ese problema, ¿no? ¿Cuál problema? Porque la mayoría ya hizo sus elecciones bien y tiene nuevas autoridades, ¿no? Y hay un viento de optimismo en la mayoría de ellas. Bueno, lo que nosotros conocemos y tenemos información es que al interior, si bien puede haber una aceptación, pero tampoco hay una conformidad, ¿no? En los medios empleados, en las personas que se han de alguna manera escogido para que puedan compatibilizar la función con la oficialidad de la ley, ¿no? Hemos visto procesos electorales impecables, por ejemplo, en San Marcos misma. Por supuesto que hay ciertas críticas, se puede mejorar la ley, dice usted, sí. Pero la prueba está hecha más bien de que en algunas universidades que hicieron un proceso de rebeldía, la ley ha sido aplicada. Bueno, no ha habido rebeldía, ¿no? Lo que hay, quiero que se entienda es que algunos se encerraron en el rectorado. Bueno, es que si la ley le dice que va a permanecer hasta cierto tiempo y después sale una disposición a nivel de reglamento que señala una disposición en contra, entonces es natural que las personas se sientan afectadas en su derecho y puedan reclamar, y han reclamado legal y formalmente, ¿no? Pero podríamos decir que en este plan de reforma, en realidad, las universidades privadas han tenido también temperamentos distintos, ¿no es cierto? Algunas se han allanado a plenitud, otras a medias, otras están en contra, y en el caso de las universidades, digamos, estatales, realmente ahí es la resistencia mayor, ¿no es cierto? Sí, mira, el pensamiento es que la ley tiene que aplicarse y cumplirse, ¿no? Por eso yo nunca me explico el problema a través de personas, ¿no? Sino a través de lo que sería la institucionalidad que implica la ley. Entonces,
se cumple la ley y se está cumpliendo. Lo que tiene que saberse es que también la ley, aplicar la ley, está determinando inversiones, ¿no? Entonces no es una ley que se diga que simplemente es cuestión de conductas y de acciones de persona, ¿no? Sino que implica fuertes inversiones para acercarse y cumplir con los indicadores de los reglamentos, ¿no? Entonces, las universidades del Estado afrontan ese problema, por eso a la fecha hay 5 universidades con licenciamiento y las 5 son privadas, no hay una sola nacional, cuando ya son 2 grupos, ¿no? Que cada uno de 17, 18 universidades en las que han combinado las nacionales con las privadas, y hasta el momento no sale el licenciamiento de ninguna universidad nacional, porque sí las evaluamos en relación con los indicadores, indudablemente que no van a poder cumplir con los indicadores, porque primero tendrían que darle el presupuesto para la nivelación de todo eso, ¿no? Entonces, frente a las privadas, que hace posible que se enfrente esas inversiones, pero naturalmente afecta, ¿no? Está afectando el costo, por ejemplo, del servicio, ¿no? Por eso es que la misma SUNEDO de alguna manera ha dejado como el campo abierto para que las universidades puedan incrementar sus pensiones, pero no siempre también es posible hacerlo eso, porque las realidades son distintas, ¿no? Son los sectores sociales que están en unas o en otras universidades, y en unas puede facilitarse un incremento de remuneración de pensiones, en cambio en otros no, ¿no? Porque la configuración de su población estudiantil es, por ejemplo, D, E, etcétera, ¿no? ¿Esperan algún cambio o piensan pedir algún cambio preciso? ¿Esperan que se concrete algún cambio preciso? Porque sí, es verdad que el ministro Saavedra está en el Ministerio de Educación, pero es verdad que el Congreso no tiene mayoría del gobierno. No sé si han hablado con alguna bancada para impulsar algún cambio inmediato. La realidad va porque por el Ejecutivo parece que no va mucha esperanza. No se sabe cuál es la posición, sí, ¿no? En cambio, en el Legislativo, por ese lado, probablemente puede hacerse una revisión de la ley. ¿Por qué? Porque hay gente que conoce, hay congresistas que están subsistiendo de periodos anteriores que aún ellos no aprobaron la ley, porque cuando la ley se aprobó... Pero todavía no han gestionado. Bueno, siempre hay contactos y hay reuniones en ese sentido, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Iván. Bueno, gracias también a ustedes. Sí, buenos días. Estamos ya de inmediato con una pausa.